Hola fieros, hoy vamos a dar en el tutorial, algo que es muy recurrente, que se usa mucho, que es borrar un objeto que nos ha salido en la fotografía. Bueno, esta fotografía, como veis, es una marina. Aquí en principio hay un elemento que es el primer velero, pero bueno, hay dos barquitos en el fondo que a veces pues hay alguien que no le puedan interesar, ¿no? O los podríamos borrar. Entonces, aquí tengo elegidas algunas fotos y vamos a dar el caso típico para borrar una fotografía, el que se usa habitualmente, que es el comando clonar o tampón. En algunos programas se llama clonar, en otros se llama tampón. Funciona como cuando ya seguro que ya os habrá pasado alguna vez que habéis ido a hacer una copia de una llave y os han puesto una llave en un lado y la otra llave es la definitiva. Entonces ya veis que el cursor va moviendo la persona que iba copiando una llave sobre la otra. Aquí funciona de la misma manera, es como un pantógrafo. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí hay un comando que se llama clonar en este programa. Aquí está representado por un pincel con dos barras de color verde. En el Photoshop es un tampón, de estos que se llama para imprimir cosas, que bueno, para mí el icono que se usa en Photoshop no es muy característico de esta función, no se explica muy bien. Había antiguamente en los antiguos programas, los viejos, se usaba con dos hombrecitos unidos, como dos niños. Ese era más lógico, ¿no? Porque era, pues eso, un clonar, era hacer algo dos iguales, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pinchamos en el botón y entonces nos sale un cursor. Este cursor, en principio, está vacío, no tiene ninguna referencia. Entonces, lo que primero que hay que hacer es llenarlo de esa referencia, ¿no? Entonces, elegimos un punto en el cual vamos a hacer nuestro punto de partida y luego lo pegaremos en el destino. Entonces, lo que tengo que hacer es, si lo que quiero es borrar esto, tengo que ponerme en un lateral en una textura similar. Por ejemplo, si yo me pongo aquí y lo que le digo es, por ejemplo, en este programa es con el botón de la derecha del ratón, aplico. Ahora ya veis que me lo ha duplicado. En el Photoshop le tenéis que dar a la tecla Alt. Le dais a la tecla Alt y entonces llenaréis. Y luego, a partir de ahí, os hará el mismo efecto que está aquí. Lo único que tenéis que hacer es colocaros en el punto. Por ejemplo, ya veis que me está diciendo dónde está el punto del horizonte, que sería ahí. Si yo lo aplicaría, depende de la opacidad que tengamos puesta por defecto. A mí me gusta tenerlo una opacidad, por ejemplo, aquí está el 60%, para hacerlo yo con un poco de control, ¿no? Cuantas más veces le demos, pues llegará un momento, hombre, hay que darle más veces, pero sabes que lo estás haciendo bien, es como una forma de asegurarte, ¿no? Y en este caso podríamos hacer lo mismo. Entonces lo que haríamos es volver a llenar por si acaso, si aquí tenemos el píxel algo desplazado, en este caso me lo voy a poner aquí, le voy a dar de nuevo al botón de la izquierda, de la derecha, perdón, del ratón, y ahora me volvería a colocar. Me coloco que sería ahí, pack, y entonces vuelvo a borrarlo. Recordad, en el Photoshop es el Alt. Bueno, en este caso, como ya veis, me ha borrado en esta foto. Es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Es verdad que hay que ensayarlo de vez en cuando porque, claro, si no, estas cosas se olvidan. Bueno, nos vamos a ir a otra fotografía. Bueno, esta fotografía es un concepto similar. En este caso, aquí hay dos señales de tráfico, una en este lado y otra en esta, que lo voy a borrar para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el tamaño del cursor que tiene el tampón me gusta para esta fotografía por el tamaño de foto que está. Esta foto tiene mayor calidad de resolución que la anterior y lo que tengo que hacer es estudiar un poco, antes de hacer el borrado, de dónde tengo que coger yo la textura. Porque si os fijáis, aquí la tierra está más seca, aquí está más verde, aquí está ni fu ni fa. Y lo que hay que hacer es coger el buen sitio de donde queremos borrar la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta zona que está más seca, yo podría, aquí, botón de la derecha del ratón, cojo el punto de esto y aquí podría hacer esta parte. Por ejemplo, esta zona. Pero claro, esta zona es más verde, entonces aquí volvería a clicar y volvería a tapar por esta zona. Pero
aquí está más verde, más verde, más verde, más frondoso, pues podría coger de aquí y le podría dar en esta otra zona. Lo que quiero decir es que no siempre se coge de una misma zona. Hay veces que hay que estudiar un poco la fotografía y ver de dónde nos interesa y cogerla en el buen sentido. Por ejemplo, aquí habría una transición entre el marrón del seco y algo más, digamos, más verde, ¿no? Entonces podríamos coger igual más, a ver, que esta casualidad haciendo el previo de guardar automático. Y podríamos, por ejemplo, de aquí, que sería una zona bastante seca, y le podría dar aquí, y luego aquí usar el verde este para rellenar un poquito. Al tener una opacidad del 50%, yo puedo controlar mejor el resultado final y elegir lo que yo quiero. Como veis, me la ha borrado y no se nota absolutamente nada. Voy a hacer aquí lo mismo. Volvemos a llenar, clicamos. Aquí en el Photoshop, repito, hay que usar el Alt cada vez que llenemos. Y luego simplemente es colocarnos en el sitio y darle de nuevo al botón para aplicar. Entonces, en este caso me interesa coger desde este punto. Pero ahora me interesa coger desde aquí. Y a veces desde aquí. Hay que ir un poco rápido. Pero bueno, esto es como todo. Hay que tener un poco de práctica y no tiene más misterio que eso, ¿no? Imagínate. ¿Quieres hacer una zona más seca? Pues lo pones así y visualmente ya hemos borrado los dos elementos y queda que no se nota absolutamente nada. Por ejemplo, en esta zona podemos coger esto y coger este de aquí y de aquí cogemos esto y de aquí cogemos esto. Ya veis, no tiene ningún misterio. Y lo mismo podría pasar en la farola. Imaginemos que me quiero coger y quiero borrar esto. Evidentemente ahora está el tamaño muy grande. Podría bajar a 30 y haríamos lo mismo. Por ejemplo, me colocaría, ahora ya tiene un tamaño más pequeño, por ejemplo, ahí. Y podría borrar. ¿Que querría ver el verde para que así ya saber dónde está el píxel? Pues lo pondría aquí y haría. Y ya veis. No tiene más, no tiene misterio. Es un poco tener paciencia, saber coger el punto bueno de referencia y no hay que hacer ninguna historia más. Ya veis, esto es un tema bueno. Entonces, voy a hacer un tercer caso para terminar la fotografía con otra herramienta diferente, porque hay veces que el clonar no siempre funciona en todos los casos. Hay casos en los cuales el clonar es, digamos, una herramienta complicada para algo muy sencillo. Entonces, voy a hacer otra herramienta, que en este caso sería el equivalente al licuar en español. Aquí se llama pincel deformante, pero en el Photoshop se llama licuar, pincel de licuar. Bueno, este también sirve para borrar cosas, pero yo mi recomendación es usarlo sobre todo en cielos con nubes. No es tan bueno usarlo en el suelo. Ahora lo vais a entender por qué. Bueno, lo vamos a usar en este caso en un cielo, está un poco quemado, pero bueno, estas nubes me interesan un poco para enseñar cómo funciona el sistema, y aquí hay un tejado que no me interesa. Esto, hacerlo en el clonar, no siempre quedaría bien, porque claro, como las nubes no son son un poco pequeñas para esta zona, igual no me quedaría lo suficientemente bien. Entonces voy a hacer el sistema licuar, que creo que en este caso, para esta fotografía en concreto, me va a venir mucho mejor. Y también es un sistema bastante sencillo. Bueno, en este programa el licuar es este pincel deformante, está aquí, aplico un tamaño, en este caso me interesa un tamaño grande. En el Photoshop se usa igual, es simplemente desplazas la zona. También puede ser, en vez de pincel licuar, también podría ser con el dedo. El dedo puesto, digo del Photoshop, el dedo puesto en un formato bastante duro, también se podría hacer lo mismo. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es desplazar los píxeles hacia un lateral, en este caso hacia la derecha, para crear un cielo a mi conveniencia. Evidentemente será falso, pero voy a borrar el tejado, que es arrastrando los píxeles. Es otro método de borrar un objeto, ¿no? Bueno, entonces, está aplicado el pincel, estamos en la foto, el tamaño es correcto, tiene que ser bastante grande y sobre todo recomendado, para nubes. Bueno, allá vamos.
Me pongo aquí en esta esquina y lo único que tengo que hacer es desplazar. Y ya veis, mantiene la textura del cielo, que es lo bueno que tiene. Y voy borrando el objeto, poco a poco. Hay que ir despacito. Poquito a poquito, vamos desplazándolo. Y ya veréis que queda muy bien, porque las nubes, como es algo bastante pues, etéreo, se pueden conservar las calidades sin perturbar mucho nuestra fotografía. Bueno, hemos borrado el tejado. Visualmente las nubes siguen quedando bien. No se ven extrañas, no se ven raras. Y hemos borrado el objeto. Cosa que igual en el formato clonar hubiera sido algo difícil. Bueno, pues hasta aquí. Venga, hasta otra.